carrera de vallas, que no salto de vallas. Aquí el experto, que es Arsenio Escolar en atletismo, me dice, no, esto es carrera de vallas. Bueno, se dice, ¿no? Carrera de vallas o salto de vallas, ¿no? Luego, vulgarmente... Salto se dice, no tengo que decirlo. Bueno, pues salto de vallas. En cualquier caso, usted fue campeona, vamos, que tiene larga experiencia. A ver, de élite nunca fui, ¿no? Sí que fui muy... O sea, llegué a una semifinal de un campeonato de España. No está mal. Puse muchísimo esfuerzo y creo que además del deporte aprendí mucho también, ¿no? De cómo enfrentar muchas de las cosas que se pueden luego aplicar a la política. ¿Y a la vida, por ejemplo? ¿Qué es lo que le ha enseñado el deporte de semiélite? Bueno, pues la perseverancia, el trabajo, incluso a veces también la injusticia, ¿no? Porque puedes entrenar mucho, lesionarte en el último momento. Quiero decir que, bueno, yo creo que el deporte en general y la competición te enseña mucho de luego lo que es la vida en general y la política en particular. Estábamos comentando que soy la única no vacunada, porque usted también lo está, desde luego, en fin. Son legión, qué bien, ¿eh? Bueno, yo me siento mucho más segura. Protegida, estando rodeada, efectivamente. Bueno, yo no sé si esto es una alegoría de lo que tiene que venir, pero estamos en la recta final de la campaña electoral y estamos viendo ahora mismo el sondeo de La Razón. La movilización de la izquierda les lleva a sumar un escaño más, pero seguiría ganando ahora mismo Isabel Díaz Ayuso, que conseguiría la mayoría absoluta con Vox. Parece que usted es la que está tirando más en ese bloque de izquierdas. Curiosamente, se está comiendo un poquito Ángel Gabilondo y mantiene cierta distancia con Unidas Podemos, con el candidato Pablo Iglesias. Bueno, es que nosotros llevamos desde hace 2 años haciendo política de lo importante, política de lo cotidiano, política de lo que realmente le quita el sueño a los madrileños y las madrileñas, y creo que eso ha enganchado muy bien con los anhelos, ¿no? Los miedos y las esperanzas que tenemos después de un año de pandemia, ¿no? Hablar de lo que la gente vive, palpa, siente en su piel, creo que es fundamental, ¿no? Alejarnos del ruido, alejarnos de las polémicas, alejarnos de los falsos debates y hablar de las cosas materiales, pues creo que es una cosa que llevamos haciendo 2 años y eso también nos ha dado cierta ventaja, ¿no? A la hora de afrontar esta campaña y seguir hablando de lo que nosotros creemos que es lo que de verdad importa. Cuando habla de falsos debates, ¿se refiere a esas consignas que hemos escuchado de guerracivilistas, comunismo o libertad, o ahora democracia o fascismo? Hablo de el ruido. El ruido en la campaña, el ruido en la política. Yo siempre pongo un ejemplo y es que en las UCIs tenemos un dispositivo que es una especie de oreja que cuando los profesionales hablamos más alto o hacemos más ruido de lo normal, esa oreja nos avisa de que estamos molestando a los pacientes, estamos molestando a los que tenemos que cuidar. Y creo que el ruido en campaña y el ruido en la política molesta a los ciudadanos, les aleja además de la responsabilidad que tiene la política para con sus problemas cotidianos, ¿no? Y creo que en Más Madrid estamos consiguiendo pues ese acercamiento, ¿no? Ese acercamiento de la política. La política es útil, la política es la que te va a solucionar muchos de los problemas que tienes, la política es la que nos va a sacar de la mejor manera posible de la pandemia y creo que eso... Vamos, no es que lo crea, es que afirmo firmemente que es en lo que nos hemos estado centrando en Más Madrid, mi manera de hacer política, no tengo otra manera de hacer política, y lo que le ofrecemos a los ciudadanos. Lo que pasa es que ese ruido moviliza, digamos, a algunos votantes de izquierda, pero está movilizando también a Vox. Estamos viendo que Vox, que llegaba muy justito según los sondeos, incluso con riesgo de no entrar en la Asamblea, está sacando rendimiento político al choque que mantiene con Pablo Iglesias, a lo que pasó el viernes pasado en ese debate de la SER. Vox necesita hacer ruido, Vox necesita que no hablemos de las cosas que de verdad importan para existir. Vox necesita trasladar toda su campaña y toda su política de odio, de violencia, de xenofobia, de escándalos, para que de alguna manera sigamos hablando de ellos, porque si no, no hablaríamos de ellos. No estaríamos hablando de ellos. En una pandemia no estaríamos hablando de una formación política que básicamente lo que viene es a ofrecernos todo ese catálogo, ¿no?, de xenofobia, de odio, de... Bueno, lo hemos visto ¿no?, en el propio debate de la cadena de Telemadrid, ¿no? De Telemadrid, bueno, la de la cadena SER vimos ahí un esperpento que no tiene calificativo, ¿no? Pero cómo son capaces de centrar su campaña, por ejemplo, en los niños y niñas menores no acompañados. Esa es realmente su objetivo de campaña.
niños que no es que no estén acompañados, no acompañados mi hijo cuando vaya al instituto y se tenga que coger un autobús, ¿no? Son niños absolutamente desamparados, ¿no? Y bueno, pues es que hacen de eso, hacen del odio política, hacen del odio una institución, y entonces básicamente nosotros desde Más Madrid, desde el primer momento, lo que queremos evitar es que la señora Monasterio llegue a la Consejería de Educación. No queremos que plasme su odio en una ley, ni en el BOCAM, ni que la plasme en las pizarras de nuestros hijos. Escuche lo que acaba de decir ahora mismo Pablo Iglesias sobre ese debate interruptus que intentaron mantener en la cadena SER. Creo que hice lo correcto y creo que mucha gente lo entendió. Había que decir basta ya, se han atravesado demasiadas líneas rojas. El fascismo no es compatible con la democracia y estoy muy orgulloso de que hiciéramos algo que sirvió para que mucha gente se haya dado cuenta de algo que me parece evidente, y es que hay un peligro muy grave para la democracia española que se llama fascismo, y que eso, además de una respuesta judicial y legal, tiene que tener una respuesta política en las urnas el día 4. Avisó Pablo Iglesias que si no se retractaba Vox, él se iba a levantar, iba a irse de ese mitin, y de hecho se han suspendido todos los mítines de campaña. Algo que, en fin, ha criticado Edmundo Val, habla de radicalización y también apunta a esas acusaciones que hacía el ministro Marlaska contra el Partido Popular. Escuche. Si esto le parece al señor Grande Marlaska un gobierno del odio, pues no sé, igual prefiere el gobierno de Navarra, ¿verdad?, sustentado por Bildu. A mí me da la sensación de que han decidido entre el señor Iglesias y la señora Monasterio, y lamentablemente con la complicidad del señor Gabilondo y de la señora García, pues no exponer estas ideas, crispar la campaña, polarizarla, que se creen que eso les va a dar rédito electoral, y la verdad es que a mí pues me da mucha pena. Se siente un poco fuera de juego Ciudadanos, porque ellos defienden, están en el centro, alejados de cualquier crispación. ¿Este eje no les beneficia? A usted me decía que tampoco. Bueno, a mí escuchar al señor Edmundo Val hablando de que todos somos cómplices menos él, ¿no?, cuando ellos han estado en un gobierno que obviamente estaba sustentado por Vox, pues, hombre, me deja bastantes dudas. Yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? Creo que efectivamente se han traspasado todas las líneas rojas. Creo que la señora Monasterio y Vox, que ya les conocíamos, insisto, que ya sabíamos que su política de odio se trasladaba a los menores, a los niños y niñas no acompañados, que se trasladaba a las personas que son LGTBI, a las personas que son diferentes, que son extranjeros. O sea, que ya su odio ya lo conocíamos, pero se traspasó una línea roja, que es la línea roja de la democracia, que es la línea roja de no condenar unas amenazas de muerte. Ya, pero se queja Vox de que tampoco Unidas Podemos condenó cuando ellos fueron atacados en un mitin en Vallecas. Sí, es verdad. Salió Echenique a decir que iba a hacer victimismo de esos ataques con piedras, ¿no? Lo mismo que ahora acusa Vox a Unidas Podemos, de hacer uso, sacar rédito electoral de unas cartas con balas. Es que yo creo que lo que nos ofrece Vox, lo que nos ha ofrecido desde un primer momento, yo no sé si alguien sabe alguna propuesta que haya traído Vox, tanto a Vallecas como el otro día al debate de la SER, como el otro día al debate de Telemadrid. ¿Qué propuesta nos ha traído? Lo único que nos ha traído es, insisto, plasmar la política del odio. Y el otro día la señora Monasterio la vimos en su cara más esperpéntica, ¿no?, de esa política del odio, política de la xenofobia, política de la intolerancia. Es que esto sí que creo que rompe la convivencia, esto sí que creo que rompe la cohesión social. Y de verdad, es que estamos en una pandemia, es que llevamos un año absolutamente durísimo, es que lo hemos pasado mal, no, lo siguiente, es que seguimos con los hospitales colapsados, es que tenemos que hablar de cómo nos vamos a recuperar, de cómo vamos a reconstruir nuestra comunidad después de esta crisis económica, social y sanitaria. Todo lo que nos venga a proponer Vox es ruido, es miedo y es odio. Pues vamos con las propuestas de Más Madrid. Respecto a los impuestos, por ejemplo, dice usted que Madrid es una guarida para los más millonarios. ¿Qué política fiscal plantean? Nosotros planteamos una política fiscal justa, que lo primero respete los impuestos de los ciudadanos, que los impuestos no acaben en altillos, no acaben en cajas B, no acaben en sobrecostes, no acaben en empresas amigas. Y lo segundo, que en un contexto de crisis los que más tienen, más aporten. Es una medida que no es de Más Madrid,
que además es de Más Madrid, que llevamos diciéndola desde el principio, sino es una medida que ahora mismo la apoya el Fondo Monetario Internacional, la OCDE. Es una medida de sentido común en toda Europa. Pero eso que se concreta en una subida del tramo autonómico del IRPF, en dejar de bonificar el impuesto de sucesiones y patrimonio. Dejar de hacer regalos fiscales y que deje de ser una guarida para los más millonarios, que la Comunidad de Madrid deje de ser la guarida de los millonarios, que dejemos de hacer política de apadrina a un millonario, cuando ahora lo que tenemos que apadrinar es a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Tenemos que apadrinar la reconstrucción de la Comunidad de Madrid. Y básicamente necesitamos... ¿Qué entiende usted por millonarios? ¿Personas que heredan patrimonio por encima de 1 millón de euros? Pues mira, el 0,9% de los madrileños que dejan de ingresar en las arcas de la Comunidad de Madrid 1.000 millones de euros, ¿no? Creo que entre todos nuestros telespectadores, sus telespectadores... No, también son los suyos. Aquí no tenemos... Nuestros votantes y sus telespectadores. No tenemos nadie el monopolio. No conocemos a nadie que conozca a ese 0,9%. ¿no? Y creo que es un momento en el que todos tenemos que arrimar el hombro. Yo siempre pongo el ejemplo de la maleta, porque me parece que es un ejemplo muy ilustrativo. Cuando yo tenía que llevar una maleta el otro día y estaba con mi padre que tiene 83 años y con mi hija que tiene 6, la maleta la llevo yo. ¿Por qué? Porque soy fuerte, porque soy la más fuerte de los tres, porque en un momento en el que se necesita cargar con el peso de toda una sociedad que está en crisis, pues puede cargar un poquito más el que más tiene. Y es que además estoy convencida de que mucha de la gente que tiene mucho dinero está dispuesta y está encantada de participar en la reconstrucción de nuestra comunidad. Pandemia y hostelería. ¿Está usted en contra de la actual política de puertas abiertas en los bares y los restaurantes? Nada más lejos. Lo que estamos a favor es de abrir todavía más las puertas. Tenemos ahora un aliado que es la primavera, que podemos abrirnos a las terrazas y podemos dejar que se trabaje en la hostelería en condiciones de seguridad, porque escuchaba al hostelero que habéis entrevistado, ¿no? Y a todos los hosteleros, y yo estoy de acuerdo con que hay que dejarles trabajar. Falta la coletilla final, que es en condiciones de seguridad, porque estoy segura que muchos hosteleros han pasado miedo, porque 1 de cada 60 personas en la Comunidad de Madrid ha ingresado en un hospital. Por cierto, muchos de ellos, además, con unos ingresos muy prolongados y con unas bajas muy prolongadas, ¿no? Que también tenemos que hacernos cargo de eso, ¿no? De cuáles son las consecuencias económicas que ha tenido el tener a muchos pacientes ingresados y el tener a mucha gente de baja. Y creo que la hostelería hay que abrirla y hay que asegurar y garantizar que en los interiores se cumplen las normas para que el riesgo de contagio sea el mínimo. Eso pasa por aparatos de CO2, como en Galicia, pasa por ayudarles. Que las terrazas abran más tiempo, como en Cataluña, que van a un toque de queda a la madrileña, pero solo en las terrazas hasta las 11 de la noche a partir del 3 de mayo. Claro, pasa por muchas medidas, pasa por controlar, hacer un control, un registro, ¿no? de la gente, ¿no? Que va a la hostelería, a los interiores, pasa por asegurar la ventilación, pasa por ayudarles, ¿no? Ayudarles, a lo mejor les podríamos haber ayudado a tener esos filtros, ¿no? De CO2, esos filtros EPA, que por cierto sí que hemos tenido en grandes cantidades en la Asamblea de Madrid, pero que no se les ha trasladado a los que de verdad lo necesitaban. Y pasa porque si algún local o algún comercio o algún hostelero no puede mantener esas condiciones de seguridad para sus clientes y para él, se le ayuda, como en otros países y como en otras comunidades. Vacunación. Usted está en contra de los vacunódromos, defiende ahí los centros de salud. Es verdad que a veces llamas, y hoy mismo leemos en el Confidencial, que hasta el cabo de 14, 15 días no te dan cita. Algunos, en fin, están ahora mismo con muy pocos efectivos. ¿Sería también partidaria de utilizar todas las vacunas para todos los tramos de edad, como recomienda la Agencia Europea del Medicamento? Es que, con respecto a los vacunódromos, es que tenemos el mejor vacunódromo del mundo. Es que no tenemos parangón. Tenemos nuestra atención primaria, nuestros centros de salud. Claro, están saturados. Lo llevamos diciendo desde el principio de la pandemia. Nosotros llevamos a la Asamblea de Madrid una iniciativa, creo que fue el 3 de julio, en el que decíamos que había que reforzar la atención primaria. Y la señora Ayuso ha utilizado una pandemia para todavía deteriorar y descapitalizar más la primera línea de choque de la pandemia, que era la atención primaria. Y si hemos podido reforzar de profesionales el Withing Center, yo no me puedo creer que no hayamos podido reforzar de profesionales los centros de atención primaria, donde es tu médica, tu enfermera y tus profesionales de confianza los que te pueden vacunar, como por cierto hicimos con la gripe, que la hicimos
sin muchos alaracas y sin muchas, ¿no? sin muchas, Sí, es verdad que muchas funcionó muy bien la fiestas. campaña de gripe. Y se vacunó 1,5 millones de personas, o sea que con tu cita, tranquilamente, y en nuestros centros de salud y con nuestro médico de confianza. Mónica García, nos llamó mucho la atención que coincidiesen ustedes en la vestimenta con Isabel Díaz Ayuso el día del debate. Y claro, estas cosas no se pactan, no se llaman, ni siquiera con la presentadora, ¿no? Para saber si van a ir de rojo y blanco. Pero A partir de ahora lo vamos a hacer. lo van a hacer, ¿no? Claro, porque es que la coincidencia era total y absoluta. Es verdad que a usted le favoreció estar en el centro, eso también, digamos que forma parte de un sorteo que se hace, y según El País fueron las dos ganadoras. Entiendo que ellos consideraron que la primera era Isabel Díaz Ayuso, pero en el bloque de izquierdas la daban a usted como ganadora. Para ser una persona que se estrena en debates, no está mal. Sí, no está mal. Yo lo que quería destacar de este debate es que la señora Ayuso fue incapaz de saberse ni siquiera el número de fallecidos que había en su comunidad. Se le cayeron 3.600 fallecidos, ¿no? Lo cual indica realmente cuál ha sido la proyección política que ha hecho la señora Ayuso o el aprendizaje que ha hecho la señora Ayuso de esta pandemia, ¿no? Es que da igual que sean 20.000 que sean 23.000. Y por cierto, tampoco me supo responder cuántos ingresados había en su propia comunidad. Lo que deberían de ser dos de los datos que más centraran el debate. Nuestra presidenta, esperemos que no revalide, no se sabía esos datos, no se sabía cuántos madrileños habían pasado por un hospital y cuántos madrileños habían fallecido. A mí me parece de una extrema gravedad. Pues entrevistaremos a Isabel Díaz Ayuso en los próximos días. Mañana es turno de Rocío Monasterio porque estamos en esta ronda electoral. Muchísima suerte y gracias, señora García. Muchísimas gracias a vosotros.